El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Vamos a cerrar el capítulo 15 de Romanos mirando desde el verso 28 hasta el 33. No sin antes recordar que en la reflexión anterior estábamos hablando de ese trabajo que estaba haciendo Pablo, un trabajo de un evangelio social, recogiendo en las donaciones de las iglesias de Macedonia y Acaya para llevarla, esa colecta, todo lo que estaba recogiendo en dinero, para llevarlo a los hermanos pobres en Jerusalén. Pero mire el dato, cuando termine este trabajo y confirme que la colecta se distribuyó entre los que la necesitaban, saldré para España. Esta parte me parece interesante que le tengamos mucha atención, que le prestemos atención, porque no se trata simplemente de recibir recursos y ponerlos en manos de personas inescrupulosas que no saben hacer el trabajo y que egoístamente cogen la mejor parte para ellos o prefieren a unos y otros. El apóstol Pablo está siendo muy juicioso con estas ofrendas que está colectando, tanto en Macedonia como en Acaya, y va a llegar con esos recursos directamente a Jerusalén. Y dice el escritor, cuando termine este trabajo y confirme que la colecta se distribuyó entre los que la necesitaban, saldré para España. España se está convirtiendo para él en su sueño, en su objetivo. La meta del apóstol Pablo era llegar hasta el último lugar donde no se hubiese predicado el evangelio del reino de Dios, el evangelio del nuevo pacto. Y de camino a España pasaré a visitarlos a ustedes. Otra vez les está prometiendo el deseo de llegar hasta Roma una vez más. Yo sé que cuando los visite podré llevarles todas las bendiciones de Cristo. Note que aquí ya está hablando en un sentido y en un lenguaje mucho más amplio, no se está refiriendo a cosas materiales como donaciones, como ofrendas, sino que está hablando en un sentido más amplio de las bendiciones de Cristo, que tendría que ver con la palabra, con la explicación de los dones, poner en claridad el nuevo mensaje que se está predicando del reino de Dios, en qué consiste ahora este nuevo pacto, en qué consiste la doctrina de los apóstoles. Es decir, de una forma generosa les está prometiendo llevarles todas las bendiciones de Cristo. Hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayuden a luchar pidiéndole a Dios por mí. Aquí está haciendo un clamor por la intercesión. Es lo que tiene que hacer cada uno de ustedes, amigos, que escuchan las reflexiones. Yo quiero agradecerles sus oraciones a favor de los mensajeros de esperanza que alrededor del mundo Dios ha levantado, como predicadores, como evangelistas, como profetas, como misioneros, como hombres del reino de Dios, como pastores dedicados a la obra del Señor, que tenemos la necesidad cada día de enfrentar las luchas y las dificultades. Y Él aquí se sensibiliza y pretende sensibilizar a los romanos, diciéndoles: les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que me ayuden a luchar pidiéndole a Dios por mí. Esa es una guerra espiritual constante y permanente. Cuando lleguemos por allá a la epístola de los Efesios, nos vamos a dar cuenta cómo es el apóstol Pablo el que desenmascara las fuerzas del mal y habla de las jerarquías de oposición que tiene el reino de las tinieblas. Cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta cómo los tiene perfectamente clasificados y analiza la forma como actúa. Por eso aquí está hablando de una lucha y de una guerra espiritual y está pidiendo que se unan y hagan esa intercesión a favor de Él. También pídele que me libre de los incrédulos de Judea y que mi servicio en Jerusalén sea agradable al pueblo de Dios. Tantas cosas por las que necesitamos orar y que ustedes necesitan orar por los predicadores. No solamente oren por sabiduría, hay gente que todo el tiempo está diciendo: ay, gracias al Señor, y estoy pidiendo que le dé más sabiduría y le dé más sabiduría. Sí, eso es muy importante, pero aparte de la sabiduría hay que orar por la protección divina, hay que orar por los recursos económicos, hay que orar por esa gracia, esa capacidad, esa salud que se necesita para poder transmitir diariamente esas reflexiones, esa movilidad que necesitamos nosotros para ir de un lugar a otro y poder llevar el mensaje de la palabra del Señor, porque no todo se puede hacer de manera virtual. Hay lugares físicos que hay que visitar, hay sitios donde se debe ir
como en el tiempo de los apóstoles, como en el tiempo de Pablo. Entonces tenemos que movernos en esa dirección. Y yo los motivo a ustedes, a todos ustedes. Sé que me escuchan predicadores, mensajeros del reino de Dios. Los bendigo en este día. Los animo a continuar adelante. Por grandes que sean las dificultades que tengamos, estamos sirviendo al todopoderoso Dios, al eterno Dios, al que siempre ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nos dotará cada día de nuevas fuerzas, de salud. Y Él cada día estará levantando nuevos ministros en los diferentes lugares del mundo, porque eso es importante. El reino de Dios no se va a detener por un pastor que cumple su ciclo, que ya llega a la vejez y tiene que quedarse quieto, entrar en reposo. El reino de Dios sigue avanzando, por eso permanentemente está levantando hombres y mujeres en diferentes lugares del mundo, capacitándose con visión, con vocación y con llamado para continuar esta misión, para continuar esta gran comisión que arrancó Jesús con sus discípulos y luego los convierte en apóstoles, y ellos van llenando el mundo conocido del momento, y esa nueva generación de predicadores va haciendo lo mismo, y esa es la razón por la cual han pasado ya más de 2000 años, han pasado más de 20 siglos, y el Evangelio no se ha detenido, y por el contrario sigue avanzando, avanzando y avanzando y llegando a muchos lugares. Entonces les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que me ayuden a luchar pidiéndole a Dios por mí. También pídale que me libre de los incrédulos de Judea. ¿Qué pasa con los incrédulos? Hay otra parte donde Pablo dice que no es de todos la fe. Entonces, cuando estamos nosotros predicando el Evangelio, tenemos que tenerlo en cuenta, que las fuerzas infernales se levantan, los enemigos se levantan, los que no les gusta ser confrontados, los que viven en su vida de pecado, de inmoralidad, de vicio, de corrupción, de violencia y de muerte, no les gusta que se les anuncie el mensaje del Evangelio. Por eso está pidiendo que también lo ayuden a ser librado de los incrédulos y que mi servicio en Jerusalén sea agradable al pueblo de Dios. Lo que más necesitamos y más queremos nosotros como predicadores, como hombres y mujeres de Dios, es que este trabajo que nosotros hacemos pueda llegar al corazón de las personas para transformarlos, no para cambiarles su religión, sino para cambiar su manera de pensar. El apóstol Pablo dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Es eso lo que el Evangelio viene a hacer a la mente de la persona, transformar por completo la mente, cambiarle los pensamientos, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso lo vamos a encontrar cuando pasemos a la carta de los Corintios. Y siempre está hablando de la vida antigua, la vida nueva, haciendo ese paralelo, ese parangón, está comparando y declarando cómo tenemos que salir de las prácticas viejas y entrar en la práctica del reino de Dios. Pídanle que me libre de los incrédulos. Así es la voluntad de Dios, y si Dios aquí lo quiere, iré a visitarlos y juntos podremos tomar un descanso. Aquí les está hablando a estos hermanos, les está motivando a los romanos para que ellos tengan siempre ese ánimo arriba. Recuerden que esa palabra, esa motivación, esa exhortación, esa enseñanza, esa doctrina que ha llegado a través de la carta que Él les está escribiendo, los tiene que mantener motivados. Recordemos que esta es una carta que Él escribe y la envía, lo he dicho en varias reflexiones. Envía esa carta para que vaya delante de Él, de manera que cuando Él tenga la oportunidad de llegar a Roma, ya ellos conozcan el carácter, el pensamiento, la doctrina, el poder de esa palabra que tiene Pablo, que le ha sido revelada. Que Dios, quien es la fuente de paz, esté siempre con ustedes. Amén. Gracias a Dios por esta reflexión. Cerramos entonces el capítulo 15 de Romanos, amigos, y entraremos en la próxima reflexión al último capítulo del libro de Romanos, y vamos avanzando, Algunas personas me han preguntado, pastor, ¿y usted piensa llegar hasta Apocalipsis? Y quiero decirles que no solamente quiero llegar hasta Apocalipsis, sino que quiero llegar hasta el Génesis. Y del Génesis empezar, porque llegando hasta Apocalipsis estaría completando todo el Nuevo Testamento que empecé en el Evangelio de San Mateo, continué y vamos, y la idea es llegar. Esto es la guianza que he tenido del Espíritu de Dios en mi corazón. Sé que hay otras personas y predicadores que ellos aleatoriamente están buscando temas de actualidad, eso es muy importante, pero lo que yo he recibido del Señor es que yo debo compartir esta palabra así sistemáticamente para que ustedes
tengan diariamente una porción de la palabra para ir creciendo, ir conociendo y teniendo un panorama bíblico general de la palabra. Irse apoderando, para que quienes están empezando en el Evangelio tengan una fundamentación, para que los predicadores tengan una fundamentación, para que unos y otros podamos ir avanzando. Y yo sé que todos aquellos que han estudiado, que tienen su teología, su Biblia, su conocimiento, algo de esto podría ayudarles, porque nunca lo sabremos todo y siempre tendremos que tener una mente abierta para aprender. Oremos. Señor, muchas gracias. Te damos en el día de hoy por este estudio. Al cerrar este capítulo 15 de Romanos, queremos agradecerte las enseñanzas que has traído a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.